Congresista Américo Gonza Castillo. Presente. Castillo presente. Congresista Adolfo Tacuri Valdivia. La señal no. Congresista Pariona, sí se registra su asistencia. Presente el congresista Alfredo Pariona Sinche. Gracias, presidente. Señor presidente, sí, se ha registrado su asistencia. Gracias. Señor presidente, ha respondido a la asistencia. Señor presidente, buenos días. Sí, disculpe, señorita secretaria. El congresista Ilich López, acabo de López integrarme a la Ureña sesión. presente. Sí, López Ureña presente. Gracias, congresista. Gracias, señorita. Disculpe, señor presidente. Señor presidente, han respondido a la asistencia 9 señores congresistas. Existe el quórum de reglamento. Siendo las 11 horas con 9 minutos del día martes 5 de julio del 2022, contando con el quórum de reglamento, se da inicio a la 25ª sesión ordinaria de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos. Se deja constancia que el acta de la sesión del 28 de junio fue dispensada de su aprobación. Pasamos a la sección informes y pedidos. Si algún señor congresista desea hacer algún informe o pedido, puede escribir al chat por levantar la mano en este momento. Para el caso de afiliados fallecidos sin beneficiarios ni herederos, congresistas, esta es una de que la Superintendencia de Banca y Seguros informara sobre cuál es el destino de los fondos provenientes de las cuentas individualizadas de capitalización de las AFP para el caso de afiliados que han fallecido. De pensiones. Señor Helios Sánchez, tiene usted la palabra.
Muy buenos días. Muy buenos días, señor congresista, señor presidente. Por su intermedio, agradecer la gentil invitación que hiciera la superintendencia y saludar a los distinguidos congresistas que son miembros de esta comisión. Yendo específicamente a al motivo, digamos, de la presentación, sí, por favor. Hemos preparado una presentación un poco para atender y explicar a los congresistas cuál es el destino del fondo de pensiones, vale decir, la cuenta individual de capitalización de los trabajadores que han fallecido, ¿no? Por favor, la siguiente. Yo creo que podemos estar frente a la primera filmina. En primer lugar, señor presidente, por su intermedio, consideramos importante siempre hacer alusión a lo que es el objetivo de un sistema de pensiones, ya sea de capitalización individual o de beneficio definido, ¿no? Cualquiera de los dos. Entonces, hay dos objetivos que no podemos olvidar, siempre es importante recordar. En primer lugar, un sistema de pensiones lo que hace es proteger a un trabajador ante los riesgos de la vejez e invalidez. ¿De qué manera se le protege? A partir de un sistema de pensiones con una pensión de jubilación o con una pensión de invalidez. ¿Por qué? Porque este es un ahorro de largo plazo. Se supone que el objetivo es recibir una pensión de jubilación, pero un sistema de pensiones atiende estos percances obviamente no deseados en las cuales, o situaciones no deseadas en las cuales una persona ya no pueda trabajar, entonces recibe una pensión de invalidez. Pero ¿qué sucede también, y eso no podemos olvidarlo? Es que protege también a la familia, ¿no? A los beneficiarios, como establece específicamente la ley, ante la eventualidad de que el afiliado pueda fallecer, el titular. Entonces, al generarse esta situación que pueda fallecer, se configura el derecho a una pensión de sobrevivencia. ¿De quién? Del cónyuge o concubina, los hijos menores de 18 y en el caso del sistema privado de pensiones, los padres que dependan económicamente del titular, ¿no? ¿A través de qué? De una pensión de sobrevivencia. Este es el objetivo. Entonces, el derecho a pensión, señor presidente, es un derecho fundamental de todo ciudadano, que no solo está reconocido en la ley, sino también, valga la redundancia, reconocido y consagrado en la Constitución. Por favor. Consideramos importante mostrar un poco la base legal. El texto único ordenado, ¿qué indica? Indica que todos los afiliados fallecidos por retiro programado, recordemos que el retiro programado es una modalidad de pensión por la cual el afiliado sigue teniendo la titularidad, es dueño del fondo de pensiones, no se lo ha trasladado a una compañía de seguros, sino es dueño, y a partir del dinero que está en la cuenta individual a nombre del titular, es que se generan las diferentes pensiones. En caso falleciera el titular, se generan pensiones de sobrevivencia. Pensión de sobrevivencia. A la falta de los beneficiarios, ¿no? Como el dinero es de propiedad del afiliado, entonces pasa a configurarse la herencia que se le deja a los derechohabientes del titular, y esto es válido para los afiliados al sistema privado de pensiones que opten por esta modalidad, ¿no? Si no hubiera ni pensión de sobrevivencia ni herederos, se distribuye entre todos los afiliados a la AFP en la cual está incorporado el titular que hubiera fallecido. Esto dice el texto único ordenado. Recordaremos que se publica el 6 de diciembre de 1992 ante el DL 25897 y posteriormente con las modificatorias se recoge hacia el año 95 mediante el texto único ordenado que incorpora todas las variantes que se dieron en aquella época. Posteriormente, en el año 1998, señor presidente, como parte del compendio de normas el sistema privado de pensiones, porque recordemos que está el texto único ordenado de la ley, el reglamento de la ley, y luego hay diferentes capítulos. Entonces tenemos un capítulo que es el título 8, que se refiere a pensiones y beneficios,
donde establece que la distribución se hace previa autorización de la superintendencia, que es el órgano rector y supervisor del sistema privado de pensiones. Es previa. Pero, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con esta situación? Posteriormente, hay una sentencia del Tribunal Constitucional en donde se establece que el derecho a una pensión es un derecho fundamental que no prescribe ni caduca. No se le puede aplicar un número de años, ya sea 4 o 10, según puede establecer. No prescribe. ¿Por qué? Porque es un derecho fundamental que está recogido, señor presidente, en la Constitución. Adicionalmente, el Código Civil también establece que el derecho a reclamar una herencia es imprescriptible, motivo por el cual puede solicitar este derecho en cualquier momento. Entonces, en virtud, digamos, de estas, tanto del Tribunal Constitucional como del Código Civil, es que no se ha establecido que se empiece a distribuir el dinero de un afiliado que ha fallecido entre todos el resto de afiliados que no son fallecidos y que pertenecen a la AFP donde está el trabajador. La siguiente, por favor. Tribunal Constitucional, fundamento que observa aquí en la presentación, en donde se establece que el derecho a la pensión de sobrevivencia es una concreción del derecho a la vida, protege a la familia y específicamente a los beneficiarios del titular, y atiende los derechos fundamentales que están consagrados en la Constitución. Por lo tanto, digamos, no distribuir los fondos tanto no se tenga la certeza completa de que no existan pensionistas o sobrevivencia del afiliado fallecido. El siguiente, por favor. Por favor, la siguiente, por favor. ¿Sí? Entonces dice el Código Civil acerca de la herencia, específicamente en el artículo 664, también el acto de solicitar una herencia es imprescriptible. Cualquier heredero puede solicitar la herencia en cualquier momento y no hay límite de tiempo. Para una pensión de herencia, los fondos previsionales pasan a ser parte de la masa hereditaria que pueda tener el titular. Por los herederos, según lo establece la ley. Ahora, el fondo del fallecido es inembargable y está a nombre del afiliado, se queda a nombre del afiliado. Al estar a nombre del afiliado, entonces se puede generar tanto una pensión de sobrevivencia como, a la falta de ellos, una herencia, ¿no? Hay, digamos, dos supuestos que hay que tener en cuenta. No hay beneficiarios al momento de que fallece, pero pueden aparecer posteriormente. Entonces, un potencial beneficiario puede reclamar en algún momento esta pensión de sobrevivencia. Un segundo escenario, que no haya beneficiarios ni herederos al momento que se hayan presentado al momento preciso del fallecimiento, pero si se presentan posteriormente los herederos, corresponde, digamos, que reclamarlos bajo todo este concepto de la masa hereditaria. Entonces, tenemos tanto el Tribunal Constitucional como el Código Civil que nos, digamos, que establecen el derecho de cualquier persona, ya sea de reclamar en cualquier momento una pensión de sobrevivencia, de corresponderlo, o de que pueda reclamar una herencia. De tal manera que, si se distribuyeran los fondos, podríamos estar perjudicando a los beneficiarios o a los herederos. La siguiente, por favor. Como una referencia, señor presidente, para comentarle acá, que en esta situación se encuentran 24.464 afiliados que han fallecido y cuyos que no han tenido digamos, una pensión, los derechohabientes, los beneficiarios no han reclamado una pensión de sobrevivencia o no se han acercado los herederos. Ahora, esto implica 345 millones de soles. Aquí es importante anotar, señor presidente, y yo sí quisiera un poco incidir.
Si hablamos del fondo de estos 345 millones, estamos hablando de que el 86% de este monto pertenecen a aquellos afiliados que han fallecido en los años anteriores, en los 10 años anteriores, vale decir 2012 y 2022, el 86% del fondo. Y el 66% de los afiliados están también en esta situación, han fallecido en los 10 años anteriores. Solo lo hemos puesto como referencia, no estamos diciendo que esto tenga que ser repartido pasado los 10 años, porque, insisto, puede aparecer un heredero o un beneficiario a quien no se le puede negar el derecho, ¿no? Y supongamos, para hacer simplemente una referencia del fondo de los afiliados fallecidos, que han fallecido entre el año 1993 y el año 2011, todo este fondo representa el 0.04% del total del fondo de pensiones de los afiliados no fallecidos. Esa es un poco la situación. Las cifras que yo le podría comentar. La siguiente, por favor. Y un poco las reflexiones finales que de alguna manera las hemos ido resaltando, señor presidente, en estas filminas, es primero que para analizar el destino de los fondos de los trabajadores afiliados al sistema de pensiones que han fallecido, implica tener en cuenta primero el objetivo del sistema privado de pensiones. El objetivo del sistema privado, como de cualquier otro sistema de pensiones, es entregar ya sea pensión de jubilación o, en este caso, una pensión de sobrevivencia. Pero también hay que considerar lo establecido tanto por el Tribunal Constitucional como por el Código Civil. ¿A qué nos referimos? En que no existe un límite de tiempo para poder reclamar este dinero. Puede hacer cualquier persona, puede darse en cualquier momento y no sería posible negar, ¿no? Y negar significa vulnerar nuevamente un derecho que tiene una persona, que nuevamente está consagrado en las normas de mayor rango de nuestro país. Distribuir, en tal sentido, las cuentas individuales de capitalización de los fallecidos entre todos los afiliados conllevaría a ¿qué? A la posibilidad de negar una pensión de sobrevivencia o una herencia. Eso es, señor presidente, nuevamente, el fondo de pensiones está en la cuenta individual de capitalización a nombre del afiliado que ha fallecido. Es en función de la titularidad en que un potencial beneficiario o un potencial heredero puede reclamar, porque está a nombre de la persona que lamentablemente ha fallecido y se encuentra en esa situación. Es lo que tendría que informar, señor presidente, atendiendo su gentil invitación. Personas, como usted dice, y más de 300 millones. O sea que con lo que usted plantea, eso va a infinito a acumularse a disposición de las AFP para la eternidad, según su planteamiento que acaba de hacer. Segundo, entonces eso es lo que estoy entendiendo. Y otro tema, quisiera saber cuál es el proceso, el protocolo para que ustedes hacen para encontrarlos a esos 24.000 personas que no tienen parientes. ¿Cuál es su protocolo? ¿Qué cosa se ha hecho para encontrarlos? Para poder decir que hemos trabajado en beneficio de los hereditarios, de los herederos. O sea, ¿cuál es el protocolo? ¿Cómo lo hacen? ¿O qué hacen? El dinero que es propiedad del afiliado titular no es propiedad de la AFP, está a nombre
del trabajador en el fondo de pensiones y es inembargable. Queda a nombre. La AFP no retira un centavo de la cuenta del titular. Casualmente, como está a nombre del titular, es que cualquier beneficiario o heredero puede solicitar este derecho, ya sea a pensión de sobrevivencia o a una herencia. Pero el dinero no, digamos, es retirado por la AFP. La AFP no toma el dinero y se lo lleva. Está a nombre del titular. Y como está a nombre del titular, es que prevalece el derecho de que pueda reclamar, ya sea un beneficiario o un heredero, según lo que establezca el Código Civil. Ahora bien, la superintendencia no administra ni gestiona el dinero de los afectados. Nosotros supervisamos y regulamos. Sin embargo, ¿qué se ha hecho la superintendencia? Lo que nosotros hemos hecho desde la superintendencia es poner en conocimiento en nuestro portal una parte que se llama herederos informados, donde alguna persona que tenga un familiar puede consultar con los protocolos de seguridad, por supuesto, para poder verificar si tiene alguna persona en esa situación. De hecho, en varios casos ha ayudado esto a varios afiliados. Ahora bien, parte del tema de las AFP, obviamente, creo que ningún sector, y eso no sucede en ninguna parte del mundo, ponerse a buscar a la familia de alguien que ha fallecido es un tema bastante complicado. Por eso es que se pone a disposición de las personas la posibilidad de consultar si tiene, si su familiar está afiliado o tiene algún porcentaje en el fondo o lo que fuera, ¿no? Ese es un poco lo que le puedo comentar, señor. Ya, o sea que se ha quedado la ley de herederos informados es una ley que yo aprobé, porque encontré este tema ya hace tiempo y esto se iba a incrementar, o sea que se quedó ahí nada más en lo que puse yo y obligué a que trabajen porque ni eso hacían, puse para que efecto de la ley de herederos informados es mía, ya se quedó ahí, o sea que no han creado un protocolo para tratar de reducir esos 24.000 que iba a ser, y va a ser miles, mucho más. O sea, no tienen nada más que la ley que les dejé en esa época. Sí. Señor presidente, digamos, lo que nosotros hemos colocado, y eso es independiente de alguna ley que se pueda haber promovido, proyecto, publicado o no, esa ha sido también una iniciativa. Esto abarca a todos los sectores, señor presidente. Ahora bien, cuando he mencionado de los 24.000, no es que los 24.000 hayan quedado estáticos, señor presidente. Lo que sí quisiera recalcar es que un grupo numeroso en los últimos años debe estar en proceso inclusive de reclamo de pensión de sobrevivencia. No es que se hayan quedado estáticos a lo largo del tiempo, señor presidente, ¿no? Y simplemente para dar un ejemplo que estábamos viendo, si nosotros tomáramos, por ejemplo, del 1993 hasta el año 2000, si se distribuyera ese fondo, no llegaría ni a un sol por cada afiliado. Eso no significa que tengamos que vulnerar en todo caso el derecho de las potenciales personas que puedan reclamar una herencia. Pero más allá, digamos, de que pueda haber una norma, una ley, en el portal de la superintendencia, nosotros hemos colocado, insisto, la superintendencia no gestiona ni las herencias ni las pensiones de sobrevivencia. Para eso tienen una AFP. Porque eso le da el servicio. Nosotros supervisamos que se haga, y es más, en nuestro reglamento lo que se menciona es que se distribuirá, por eso es que la AFP no puede distribuir ni un centavo si la superintendencia no se lo indica. Y como no se los ha indicado, ¿por qué? Porque existe una sentencia del Tribunal Constitucional y el Código Civil declara también la imprescriptibilidad de la parte hereditaria, ¿no? Es por eso, señor presidente, que me permito un poco comentarle esto. Muchas gracias. Yo me di cuenta de que no hemos hecho nada en la gestión pública por tratar de defender a los usuarios. Realmente se ha quedado en los años de investigación que hice y la ley que le aprobé.
porque tenía que armarse todo un protocolo de publicaciones, búsqueda y todo eso a cargo del Estado. El Estado es responsable de defender al consumidor. La AFP no la va a buscar porque prefiere tener ese capital y seguir usando ese monto para las inversiones que tiene. Eso es el tema. Entonces, en otros países hay otros protocolos. Sí. Si me permite, señor presidente, si me permite un poco para comentar lo último que usted ha manifestado. Por indicación de la superintendencia, la AFP, como le dije, la AFP es la encargada. La AFP lo que hace, cuando ocurre un siniestro, envía una comunicación a la última dirección del afiliado. Esto es lo que se hace. Se envía una comunicación informándole referente a los beneficios que pudieran tener, valga la redundancia, los beneficiarios o la herencia. No es que esto haya quedado estático, señor presidente. Yo le insisto. Yo entiendo que usted manifiesta eso, pero nosotros sí hemos hecho esa reglamentación y hemos dado la instrucción a las AFPs para que se encarguen de verificar en la última dirección. Que los aportes registrados en la cuenta individual de capitalización de un afiliado constituye un capital de pensión para otorgarles los beneficios de jubilación, como por invalidez o sobrevivencia o también a sus beneficiarios cuando corresponda. Igualmente manifestar, ¿no?, respecto a los afiliados pensiones de no existir beneficiarios ni herederos, dicho saldo se distribuirá en montos iguales entre la totalidad de las cuentas individuales de capitalización de lo correspondiente, ¿no?, al afiliado, es decir, la AFP, previa publicación de un aviso. Entonces, manifiesta efectivamente si se toma o si de esta manera actúan cada afiliado, de repente, como acaba de decir, ni un solo acá podría llegar a percibir, ¿no? Pero finalmente, ¿qué se hace? ¿Cómo se administra, ¿no?, con ese dinero? ¿A dónde va? Tenemos una experiencia, por ejemplo, allá en Chile, en el supuesto caso que el afiliado pues no deja ningún heredero, este dinero pasa a manos del Estado. Yo veo que podría ser la más apropiada, ¿no?, para que el Estado efectivamente haga llegar a un sector más necesitado. Porque si distribuimos entre los afiliados, obviamente pues va a haber unos afiliados que tienen una enorme cantidad de ingresos o de cantidad acumulada, ¿no?, como también otros menor proporción. Entonces veo lo más adecuado que podría ser, repito, que el Estado podría hacer un razonamiento, una distribución adecuada, equitativa, ya pues canalizado a un sector determinado. ¿Escuchan? Sí, congresista. Gracias, señor presidente. Quisiera hacer una pregunta al señor Elio Sánchez. ¿Cómo es que quienes cobran lo aportado, los beneficiarios, qué familiares
podrían cobrar o pueden cobrar, por ejemplo, sobrinos o primos, ¿no? Ellos también pueden cobrar los beneficios de la AFP. Gracias, señor presidente. Digamos, a partir de que no se puede distribuir, según lo establecido, insisto, por el Tribunal Constitucional y por el Código Civil, no se puede distribuir entre todos los afiliados, pregunta si esto puede pasar a manos del Estado. Solo insistir, la ley del sistema de pensiones, dado que este es un derecho consagrado constitucionalmente, y además contemplado en el texto único ordenado de la ley, establece que el dinero es inembargable, o sea, no se puede transferir. Que el dinero de un afiliado que provenga, digamos, o que pueda generar un derecho a pensión de sobrevivencia o una herencia, digamos, en el marco legal no está establecido que esto pueda pasar a manos del Estado. Yo creo que no sería un buen precedente, señor presidente, pero con cargo a analizar, obviamente. Pero eso no está establecido. No se puede bajo los alcances del marco. Quizás a ningún afiliado, habría que ver a algún afiliado, si es que le gustaría que alguien diga que tu dinero pasa, o el dinero de algún familiar que ha fallecido y sobre el cual se pueda generar un derecho a una herencia potencial, que haya pasado al Estado, ¿no? Eso es una opinión con cargo, obviamente, a analizarlo legalmente. La segunda pregunta, sí agradezco a la señora congresista, ¿quiénes son los beneficiarios? Me permito nuevamente explicar. En el sistema de pensiones, cuando fallece un titular, los beneficiarios pueden tener acceso a una pensión de sobrevivencia, son el cónyuge o concubina. En la ley del sistema privado de pensiones se establece que no solo es el cónyuge, sino también puede ser la concubina, debidamente acreditada según lo que establezca el Código Civil. Luego los hijos menores de 18 años, hasta que completen el primer estudio superior. Los padres que dependan económicamente del afiliado, siempre y cuando sean menores sean mayores en todo caso a los 55 años, salvo que tengan en alguno de los casos una situación de invalidez total y permanente. Ese es el grupo familiar del titular al cual pueden tener derecho a acceder a una pensión de sobrevivencia. En el caso de que no hubiera, digamos, ninguno de estos, ningún beneficiario, entonces se acreditan los herederos según lo que establezca el Código Civil. Se hace una sucesión intestada y se presenta ese documento debidamente legalizado y con todas las formalidades que requiere la ley, por supuesto, y se gestiona ante la AFP para que se tenga derecho, digamos, a retirar bajo la forma de una herencia. Pero insisto, señor presidente, el fondo es del afiliado y es inembargable. Es inembargable. Ahora bien, la pregunta que usted, señor presidente, hace, ¿en qué lugar de los estados financieros de la AFP? En ningún lugar del estado financiero de la AFP, porque la AFP, recordemos, a ver, en el sistema privado de pensiones se caracteriza por un principio fundamental, la separación patrimonial. Una cosa es el estado financiero de una AFP y otra cosa es el fondo de pensiones del afiliado. La AFP no puede tocar
el fondo del afiliado, no puede tocar. Por eso, si se puede observar, inclusive lo tenemos en la página web de la superintendencia, está el estado financiero de la AFP, de cada una de las AFPs, y cómo se configura el fondo. Nosotros no podemos divulgar el dinero del afiliado porque eso es derecho a la intimidad personal, es una ley que protege la privacidad, digamos. No podemos decir, el señor fulano de tal tiene tanto dinero en la cuenta individual. Se muestra, es un dato agregado, nunca se publica. ¿Por qué? Porque hay un derecho a la privacidad de la información. Por eso, nuevamente, insisto, cuando se da ese tipo de situaciones, el fallecimiento de una persona, la AFP encargada o la AFP a la cual está afiliado el trabajador y que tiene su cuenta individual, no es una cuenta del trabajador, no cuenta del AFP, tiene la obligación de enviar una comunicación al domicilio del afiliado. Eso es lo que yo le puedo comentar respecto a su pregunta, señor presidente. ¿Algún otro congresista? Bien, señor. Ya hemos escuchado y creo que ya tenemos los congresistas una idea clara de cómo estamos. Muchas gracias. Puede retirarse. Gracias, señor presidente. De cemento en las inmediaciones de la calle Barlovento en Villa El Salvador, situación que restringe el derecho al libre tránsito y que perjudica a los residentes y a todos aquellos que quieren circular por esta vía. Siendo por ello, se formó una mesa de trabajo donde se contó con la participación de la Defensoría del Pueblo, el Indecopi. Ambas instituciones participaron en 2 reuniones, y la Municipalidad Metropolitana de Lima, institución que solo participó en una reunión. Hoy hemos invitado a los actores involucrados para que expongan ante la comisión y en forma concreta detallen las medidas de solución desde su respectivo ámbito de competencia. Y como comisión, a través de nuestra labor de fiscalización, debemos cautelar el estricto respeto al derecho al tránsito libremente en favor de la población.
Tiene la palabra la señora Gloria Celeste Montoya, comisionada de la Adjuntía para Servicios Públicos de la Defensoría del Pueblo. 7 minutos para explicar concretamente la posición de la Defensoría. Buenos días, muchas gracias. Efectivamente, yo soy Gloria Celeste Montoya de la Iglesia. En este momento me encuentro encargada del equipo de servicios públicos de la Defensoría. Primero, antes de entrar a materia, vamos a hablar brevemente sobre el proyecto de Vías Nuevas de Lima, por favor. Es un contrato de concesión que fue suscrito en el 2013 para otorgar el diseño, construcción, mejoramiento, conservación, operación y explotación del proyecto Vías Nuevas de Lima a la empresa Rutas de Lima. Incluye 114 kilómetros y un poquito más de la Panamericana Norte, la Panamericana Sur y la Ramiro Prealé. Este es el trazo, la siguiente, por favor. Ese es el trazo de la concesión. Lo azul es la Panamericana Norte, lo rojo es la Panamericana Sur y lo verde es la Ramiro Prealé. Siguiente. Estos son los peajes que están actualmente instalados. Lo que se ve en rojo son los futuros peajes que se instalarán una vez que concluyan las obras. El de Chillón se suspendió. Siguiente, por favor. Siguiente. El pueblo recibió una comunicación de Indecopi en donde nos comunicaba, nos señalaba que había habido una interferencia de vías con muros y otros elementos en algunas vías de Villa El Salvador, que la Municipalidad de Villa El Salvador venía cobrando por la circulación en estas vías locales, y además la existencia de algunos locales de licencias de conducir dedicados a la tramitación de licencia de conducir que estarían ocupando la vía. Siguiente, por favor. Concretamente, a Rutas de Lima se le atribuía la implementación de casetas de control, puntos de control, plumas levadizas, bloques de concreto, todo ello fuera de su ámbito de concesión, porque como hemos visto, su ámbito de concesión son las Panamericanas y Ramiro Prealé, no las vías locales de Villa El Salvador. Siguiente, por favor. A la Municipalidad de Villa El Salvador se le estaría atribuyendo el cobro de tasas por la circulación. Es decir, está cobrando un peaje, ¿no? Locales de trámites, permitir el funcionamiento de locales de trámite de licencias de conducir en la vía pública y una presunta coordinación para la interferencia vial que ha cometido Rutas de Lima con ellos, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Qué ha hecho la Defensoría del Pueblo? Siguiente. Nosotros, con esos oficios, le hemos pedido a la Municipalidad de Lima principalmente que garantice la libertad de tránsito en la zona, que supervise las vías, principalmente la calle Barlovento, la playa Venecia y aledañas, que se encuentran interferidas por estas acciones, ¿no? Fija las condiciones de seguridad en la playa Venecia y en la zona aledaña. Ese es el cobro por circulación en las vías de Villa El Salvador que no están sujetas a concesión, que elimine las restricciones de la circulación vehicular y peatonal y que coordine con la Municipalidad Distrital para regular y gestionar el tránsito terrestre en la localidad. La Municipalidad de Lima nos contestó el primer oficio diciendo que efectivamente Rutas de Lima, no tiene competencia en la calle Barlovento ni puede intervenirla. Señala que el concesionario acepta haber coordinado con la Municipalidad Distrital la instalación del punto de control para evitar la supuesta evasión del pago de peaje. Ante la Municipalidad de Villa El Salvador le hemos enviado el oficio que se ve en la presentación. Le hemos pedido el cese del cobro de cualquier concepto por el derecho a circular, porque lo que hace la Municipalidad de Villa El Salvador es que cobra la tasa de estacionamiento, pero no por estacionarse, sino por circular. Al menos eso pasó con los vehículos de Indecopi, ¿no? Reiteramos que la tasa de estacionamiento es solo para los vehículos estacionados en la zona de parqueo que está habilitada por ordenanza ratificada por la Municipalidad de Lima, que debe eliminar los puntos de control, casetas, bloques de cemento y plumas levadizas que se han instalado de manera indebida y que disponga las acciones de investigación a fin de determinar responsabilidades administrativas, civiles y penales que pudieran haber incurrido los funcionarios de la autoridad, ¿no? Además, se le pidió que coordine con la municipalidad para que la municipalidad disponga, con la Municipalidad de Lima quiero decir, para que disponga la regulación y gestión del tránsito. La Municipalidad Distrital nos ha respondido diciendo que ella no ha colocado ni permitido la instalación de los bloques de cemento ni tampoco los custodian.
que se han reunido con los dirigentes vecinales acordando, entre otros puntos, el retiro de los bloques de concreto y la implementación de otros elementos de seguridad. Pero acá quiero recordar que los elementos de seguridad no están creados, ni diseñados, ni pensados para asegurar el pago del peaje, sino que se trata de dispositivos excepcionales que se utilizan previa evaluación para resguardar a las personas contra las agresiones que se puedan cometer contra ellos o su propiedad. Nosotros le hemos pedido, en este oficio le hemos pedido a la municipalidad distrital que nos dé las estadísticas que sustentarían una necesidad de esos elementos de seguridad vial y nos ha contestado que no las tienen. Entonces no hay realmente un sustento para ello, ¿no? Siguiente, por favor. A la SUTRAN nos hemos dirigido para recomendarle que supervise que los establecimientos ubicados en la zona si están funcionando allí, no sean escuelas de conductores y centros de salud formales, o si lo son, que cumplan con las normas, ¿no? Verificar que presten los servicios de manera adecuada y sancionar las infracciones incurridas. SUTRAN nos ha respondido diciendo que ha dispuesto a la supervisión y determinó que no se trata ni de escuelas de conductores ni establecimiento de salud, sino de asesoría, que por ello no están bajo el ámbito de su competencia, ¿no? Siguiente, por favor. A la Contraloría le hemos pedido que dispongan acciones de control por el presunto cobro indebido de las tasas de estacionamiento a vehículos en circulación, pero estamos a la espera de su respuesta. Siguiente, por favor. ¿Qué es lo que vamos a hacer como Defensoría del Pueblo? Porque como ve, hemos venido interviniendo desde diciembre del año pasado, ¿no? Primero vamos a realizar una supervisión esta semana en la zona para determinar las condiciones actuales de las vías Barlovento, Venecia y circundantes, ¿no? Vamos a continuar con las acciones de persuasión ante las autoridades competentes para que cese la interferencia de vías que está perjudicando a la población. Y finalmente vamos a evaluar las acciones legales que están a nuestra disposición para restaurar el derecho a la libertad de tránsito de las personas. Siguiente. Bien, ¿cuáles son nuestras conclusiones de todas estas acciones? Primero, que es indispensable que las autoridades competentes, la Municipalidad de Lima, la Municipalidad Distrital, entiendan el marco de competencias para realizar las acciones que tienen que hacer, pero también para que no se excedan en el ejercicio de estas funciones, como pareciera que ha ocurrido en el caso de la Municipalidad Distrital. En segundo lugar, es necesario que la Municipalidad de Lima se compre el pleito y haga una supervisión efectiva y estricta de lo que hace su concesionaria Vías Nuevas de Lima en las calles de Lima. Y el gobierno local debe eliminar las interferencias de vías ejecutadas de manera arbitraria en las vías locales de Villa El Salvador. Para tomar esas acciones inmediatas. Muchas gracias. Okay. Tiene la palabra el señor ingeniero Bernabé Bejarano Contreras, sugerente de Regulación Seguridad Vial de la Municipalidad Metropolitana de Lima, por 7 minutos. Muy buenos días, señor presidente, señores congresistas, invitados todos. A nombre de la Municipalidad Metropolitana de Lima, representando en esta oportunidad a la Gerencia Urbana, teniendo en cuenta que estas recomendaciones trasladadas por la Defensoría y por Indecopi a la Corporación Municipal fueron derivadas a 2 instancias. A la Gerencia de Promoción de la Inversión Privada, que tiene que ver los temas de los concesionarios, de las vías concesionadas, y a la Gerencia de Movilidad Urbana por el tema de gestión de tránsito. En ese entonces, estas acciones que se nos fueron notificadas motivaron una inspección de campo. Tenemos una presentación muy ejecutiva para detallar las verificaciones que hemos encontrado, los conceptos que queremos evidenciar y por lo menos la acción que hemos arribado. La siguiente, por favor. La problemática que se ve denotada en la documentación que fuera remitida a la Corporación Municipal básicamente es una obstrucción de las vías. Lo primero que hicimos nosotros fue recopilar información de primera mano. Nos hemos apersonado al sector llamado Barlovento. Hemos encontrado que con fecha 22 de junio, ese sector,
toda la existencia de elementos que se han verificado en la vía recaen sobre obstrucción a la circulación vehicular. Los elementos que hemos encontrado y que más adelante vamos a apreciar con imágenes se enmarcarían en algunos casos en la ordenanza 690, que es el marco legal que establece los elementos de seguridad y que también fueron mencionados por la representante de la Defensoría del Pueblo. En este caso, de acuerdo también con las consultas realizadas con un ente de la Corporación Municipal, que es el Instituto Metropolitano de Planificación, quien define la red vial metropolitana y su actualización, las vías materia de estas denuncias, como son la calle Venecia, Barlovento y Malecón, son de carácter estrictamente local, por cuanto su administración es distrital. Considerando también este detalle y la administración de las vías involucradas y los elementos que hemos verificado en estas inspecciones de campo, corresponderá a la Municipalidad Distrital, en este caso Villa El Salvador, tomar las acciones en el marco de su competencia para mitigar la afectación a la libre circulación que se ha verificado. Esto es un enfoque gráfico. Este es el sector que se determina Barlovento. Está la avenida La Venecia, Barlovento y Malecón. La que sigue, por favor. En estas tres ubicaciones son los elementos que hemos encontrado. En el primero es una tranquera batible, en la segunda es una pluma levadiza y en el tercer punto están unos muros de concreto. La que sigue, por favor. Este es el plan vial metropolitano y acá lo que queremos evidenciar que esa es la única vía metropolitana por la cual el Instituto Metropolitano tiene las competencias y la Corporación Metropolitana también tendría las competencias en temas de administración, por lo cual se descarta que todas las vías que son materia de la denuncia son competencia de la entidad metropolitana. Que sigue, por favor. Estas son las imágenes de los elementos que hemos encontrado. Esta tranquera ubicada en la avenida Venecia es una especie de reja batible que se abre como abanico. La segunda es una pluma levadiza, que ahí se aprecia que no tiene, en ambos casos, no tiene un elemento que las agencie. Es decir, de acuerdo a la ordenanza 690, todo elemento de seguridad que es autorizado por el municipio distrital tiene que tener una persona que se agencie de activarla, es decir, de abrirla y cerrarla permitiendo el paso, sin ninguna restricción, ni siquiera de identificación. ¿El que sigue? Y estos son los elementos en la parte final, que son unos muros de concreto, que si bien restringen la circulación, nosotros hemos podido verificar que por lo menos a vehículos de carácter liviano, como son autos y camionetas, sí se lo permite, mas no a un vehículo de mayor envergadura, llámese un furgón o un camión. Entonces, y este punto de control, por decirlo así, permite la circulación en doble sentido, tanto de ingreso como de salida. Y habiéndose tomado en cuenta las verificaciones en campo, los elementos identificados, el marco legal, que establecería la competencia distrital, la Gerencia de Movilidad Urbana ha tenido a bien emitir un documento que es un oficio 276 dirigido al alcalde de la Municipalidad Distrital de Villa El Salvador, exhortándolo a tomar medidas para liberar aquellos elementos que están en la vía que no contarían con autorización y que estarían restringiendo la circulación vehicular, toda vez de que esto estaría incumpliendo el artículo 239 del Reglamento Nacional de Tránsito, que establece que solo la autoridad competente puede determinar la restricción, ya sea vehicular o peatonal, o inclusive también el tema de prohibición de estacionamientos, cosa que el distrito no ha solicitado a la metropolitana. Es por eso que se le emplaza al distrito a que ellos tomen las medidas. Negocios, evitar que pasen por ningún sitio. ¿Qué cosa se ha hecho con la empresa? No me van a decir que la concesión no la dio Lima. Entonces Lima tiene que responder por el abuso de esta empresa. Eso no lo ha puesto la gente de Villa Salvador. Eso lo ha puesto la empresa para evitar que por ahí pasen cualquier otra cosa. O sea, en otras palabras, ya el libre tránsito ya se interrumpió.
y van a seguir interrumpiendo porque es cuestión económica, es cuestión de dinero. No hay otra cosa acá, no hay seguridad, no hay nada de eso, es dinero. Entonces, ¿qué cosa se está haciendo con esta empresa? ¿Qué acción legal se está haciendo con esta empresa? ¿Qué investigación se ha hecho con esta empresa? ¿En qué estamos avanzando con esta empresa? ¿O están de acuerdo con la empresa ustedes? Señor presidente, muy buenos días. Como mencionó la doctora Gloria, no ya la posición de la Gerencia de Promoción de la Inversión Privada, que es la que actúa como concedente en el marco del contrato de concesión del proyecto Villas Nuevas de Lima, es que contractualmente el concesionario no tiene la facultad para implementar esto. Es una acción que escapa al tema contractual. Y como mencionó el ingeniero Bernabé, es la municipalidad distrital como administradora de esas vías quien es la competente para levantar esas restricciones. Porque es el concesionario como un tercero ha hecho una acción que no le compete y es el administrador el que tiene que hacer esa solución. La posición del concedente del contrato de concesión es que esa es una acción que está fuera del contrato y que no es avalada por el contrato ni en el marco de lo que está regulado. Bueno, acá hay un tema. El Ministerio de Transporte dice que Lima, porque le ha dado la concesión y tiene que ajustar con el abuso que está haciendo esta empresa, que está yendo contra la Constitución. El libre tránsito es constitucional y no se le ha otorgado la licencia para efecto de que cierre a Lima para la salida para el sur. Y todo aquel que salga para el sur por cualquier motivo tenga que pagarle a ellos. Eso es un abuso. Es un abuso de posición de dominio inconstitucional. Entonces tienen que ponerse de acuerdo el Ministerio de Transporte con Lima. Porque esta es una cuestión de ese proveedor. No me digan que un vecino por ahí se le ocurrió poner tranqueras tan sofisticadas en toda la ruta. Eso no es así. Es la empresa. Entonces tiene que tomar acción y ver cómo van a salir. No es cuestión de contrato, es una cuestión con la empresa. Y el Ministerio de Transporte que tiene que tomar acción. Y acá hay que tomar acción legales. Y acción legales y penales contra los responsables de todo esto. Alguien lo puso, y alguien está poniendo, alguien está cuidando, y alguien está evitando inconstitucionalmente el libre tránsito de todo ciudadano. Alguien está haciendo eso. Y alguien está ganando. Porque son millones al año lo que está obligando a que pague la gente, todos los que quisieran ir por una carretera. Bueno, que puede demorar y puede ser tierra, lo que sea, pero tienen que tener una posibilidad de tránsito los peruanos. Entonces, eso es inconstitucional y la Defensoría tiene que seguir insistiendo y darnos al Congreso la posibilidad de tomar acciones y pasar esto a otras instancias, a la parte penal. Y alguien tiene que responder, porque este es un abuso abierto, como si no existiera Estado, ni defensores, ni funcionarios honestos que vayan a defender al ciudadano. Es como decir, están arreglados toditos. Porque eso de Vía Salvador se ve que están arreglados. Entonces, tenemos que tomar acción, señores funcionarios. Tienen que reunirse con el Ministerio de Transporte y qué acción legal tenemos que tomar. Esto está pasando ya a otra, y huele mal. Si algún congresista tiene la palabra. Bueno, se deja constancia de que también fueron invitados el alcalde de Villa El Salvador y Provía del Ministerio de Transportes, quienes no han asistido ni han justificado su asistencia. No han asistido. Parece que no tienen cómo responder a este abuso. Eso es lo que pasa. Pero tenemos que seguir informando y le pediría por favor a la Defensoría del Pueblo nos dé información para tomar acciones de mayor envergadura. Porque esto ya es un abuso flagrante de una empresa contra todo un país. No pasa nada, señora defensora de la Defensoría. Tiene usted la palabra. Muchas gracias. Efectivamente, aquí hay una situación irregular al haber puesto no solamente las plumas levadizas, sino además los muros de concreto, porque esos muros son pesados, ¿no? Como dice usted, no los lleva cualquier vecino, ¿no? Eso necesita maquinaria especial para ser colocados en el lugar. Y como hemos visto, no es uno, sino creo que son 6 los muros de concreto que están en la zona.
Independientemente de las penalidades que le puedan aplicar como concedentes a la empresa por haber hecho esta acción, yo quiero señalar que la concesionaria puede tener todos los derechos sobre la concesión, pero estas vías no son parte de la concesión. Y si la empresa considera que había un punto de fuga, que era necesario hacer una intervención, tenía que solicitar el permiso de las autoridades competentes para intervenir en vías que son fuera de su concesión. Esto no ha sido así. Ha habido aquí un exceso, vamos a decir, de asumir atribución a la ley. Y si es cierto, se puede hacer desde la Municipalidad Distrital o desde la Municipalidad de Lima, lo cierto es que cualquiera de las dos puede intervenir para eliminar esos muros de concreto que están perjudicando el libre tránsito, porque no solamente se trata de que no entren camiones, sino que tampoco puede entrar de repente una grúa de bomberos, no puede entrar de repente una ambulancia con la velocidad que requiere ante una emergencia que se pueda presentar, o cualquier otro tipo de situaciones de emergencia que estos muros van a impedir que se hagan con la debida premura que se requiere, ¿no? Entonces, si se me permite, yo quisiera instar a la Municipalidad de Lima, que está aquí presente, a que con su propia maquinaria retire esos muros de concreto, porque al margen de quién los haya puesto, la vulneración al derecho persiste. Nosotros, como Defensoría del Pueblo, hemos tomado conocimiento en diciembre del 2021 y en diciembre del 2021 lo hemos trasladado a la Municipalidad de Lima. Pero es muy probable que estos hechos hayan ocurrido desde antes. Entonces ya tenemos varios meses en esta situación de vulneración de un derecho fundamental como es la libertad de tránsito y se requeriría que cualquiera de las dos municipalidades haga una acción. Si está en poder de la Municipalidad de Lima disponer de una maquinaria que permite el retiro de esos bloques de concreto, estaríamos logrando bastante porque se restauraría el derecho de las personas a transitar libremente por esas vías o por cualquiera otra, ¿no? Y además, eso es, por supuesto, independiente de las acciones legales que correspondan a la Gerencia de Promoción de la Inversión Privada para sancionar a su concesionaria por haberse excedido de esta manera, ¿no? Gracias. Muchas gracias, señora de la Defensoría. ¿Podrían evacuarnos algún un informe con lo que usted está indicando para tomar acción nosotros como Comisión Congreso de la República, para trasladar todo esto a la Comisión de Fiscalización, para implicar, para que allá también los investiguen a la Municipalidad de Lima y a la Municipalidad de Villa Salvador? ¿Podría evacuarnos, por favor, en esta semana algún informe con toda la información actualizada de lo que estamos teniendo? Sí, por supuesto, como mencioné en la exposición, esta semana, creo que vamos a ir el día viernes a hacer nuestra propia supervisión a la zona, ver qué interferencias al tránsito se están produciendo y sobre esa base hacer nuestra propia evaluación de qué acciones podemos realizar, ¿no? Ya de manera, digamos, judicial, ¿no? Si es que esta interferencia de vías persiste. Entonces, creo que después de la supervisión podríamos remitir un informe al Congreso. Muchas gracias, señora de Defensoría. Estaría muy agradecido si nos actualizan esta información. Y con respecto a los amigos de la municipalidad, si pudieran tomar en consideración lo que la Defensoría está pidiendo. Se tienen equipamiento para poder mover eso, porque es una cuestión inconstitucional de abuso, ya de exceso de abuso y exceso de tranquilidad también de nosotros. O sea que la Constitución nos ampara y los ampara también como municipio. No es una cuestión de que un proveedor pueda hacer ese abuso. Se ha sobrepasado lo que él tiene, lo que le han dado. Y va a seguir. Y van a seguir esos proveedores así. Si seguimos en esto y le permitimos, van a seguir cerrando porque Lima la tienen secuestrada. Un par de proveedores porque se han amañado de alguna forma hace mucho tiempo con todo esto. Y tenemos que empezar a demostrar que nosotros nada tenemos que ver con todo eso. Entonces, a ver si le hacen caso a la Defensoría del Pueblo y movilizan eso y demuestran que no tienen nada que ver en esto. Y nos centramos en Villa Salvador y la empresa. La parte penal, porque esto va a ir ahí. Nosotros nos vamos a quedar con el informe, vamos a evacuar, tomamos una acción y lo enviamos nosotros
Fiscalía para que tome acciones con respecto a quién puso esos muros, quién puso, qué camión, qué grúa, quién lo trajo, quién lo puso, quién faltó a la Constitución, quién atropelló el abuso. Todo eso va a meritar una secuela de investigación que la Fiscalía tiene que hacer. Ya, si algún congresista quiere tener uso de la palabra, es el momento. Agradecemos a los invitados. Muchas gracias, señores de Lima. Muchas gracias, señora Defensoría. Muchas gracias. Y queda también recordar que no se ha presentado ni el señor del Ministerio de Transporte ni de Vía Salvador, que creo que tienen gran culpa de eso. Debate del predictamen recaído en el proyecto de ley 79-2021 CR por el que, con un texto sustitutorio, se modifica la ley 29571 Código de Protección y Defensa del Consumidor para fortalecer el sistema integrado de protección al consumidor. Este predictamen quedó en cuarto intermedio. Se ha reformulado el texto sustitutorio y además se ha desacumulado los otros proyectos de ley que inicialmente se acumularon. Después de casi 12 años de la vigencia del Código del Consumidor, es necesario efectuar algunas modificaciones e incorporaciones que permitan fortalecer el Sistema Nacional Integrado de Protección al Consumidor, para el cual se ha tomado en consideración opiniones técnicas recibidas y los aportes de la reunión técnica de trabajo con el INDECOPI, sobre la cual se ha elaborado este nuevo texto sustitutorio que contempla lo siguiente. La ampliación del plazo de prescripción en caso de devolución de pagos en exceso, de 2 años a 5 años. La finalidad de dicha modificatoria es equiparar el plazo legal establecido en el artículo 1274 del Código Civil, que regula lo referente a la prescripción de la acción por pago indebido y que señala la acción para recuperar lo indebidamente pagado prescribe a los 5 años de efectuado el pago, y así el consumidor o usuario puede ejercer de manera cabal su derecho de restitución o devolución producto de un pago en exceso. Se precisa que el INDECOPI, a través de la Oficina de Asesoría Jurídica, está facultada para promover los procesos en defensa de intereses colectivos de los consumidores. Esta puntualización permitirá operativizar lo ya establecido en el artículo 131.1 del Código de Protección y Defensa del Consumidor. Se precisa que el INDECOPI o las asociaciones de consumidores debidamente reconocidas e inscritas de conformidad con lo establecido en el artículo 155 se encuentran facultadas para promover procesos judiciales en defensa de intereses colectivos de los consumidores, siempre que el INDECOPI no hubiera ejercido dicha facultad previamente, y debiéndose de comunicar de la interposición de la demanda al INDECOPI. Esto permitirá fortalecer el sistema de protección y defensa a los intereses colectivos en sede judicial, como sucede en otros países como en Chile o México. Es necesario precisar e incorporar dentro del artículo 133 aquellas instituciones que contribuyan al fortalecimiento del Consejo Nacional de Protección del Consumidor, como es el puntualizar que lo integre un representante de la Superintendencia Nacional de Salud, SUSALUD, en representación del Ministerio de Salud. Al respecto, es importante precisar que el INDECOPI en el año 2015
transfirió sus funciones relativas a la protección de los derechos de los usuarios en salud a la Superintendencia Nacional de Salud, SUSalud, siendo por ello incluirlos de manera expresa. El incluir a un representante del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, CONADIS, en representación del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, así también el incorporar a un representante de las organizaciones de los pueblos indígenas o originarios que será acreditado por el Ministerio de Cultura. Estas incorporaciones tienen como finalidad el reducir las brechas de desigualdad bajo un enfoque inclusivo para que en el diseño de las políticas públicas se pueda recoger las necesidades de los consumidores y usuarios que se encuentran en situación vulnerable. El incluir a un representante del Ministerio del Ambiente con la finalidad de articular estrategias que contribuyan a un enfoque de consumo responsable con el medio ambiente, asimismo, debido al incremento de más de 400% de las transacciones electrónicas durante los últimos años producto de la pandemia y la creciente generación de bases de datos en aras de la adecuada protección de los datos personales de los consumidores, se hace necesario incluir dentro del Consejo Nacional de Protección al Consumidor a un representante de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales en representación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. De igual manera, se hace necesario dotar de los mecanismos idóneos para que a través de lo previsto en el artículo 156, referidos a los convenios de cooperación institucional, se promueva la descentralización de las actividades de protección y defensa del consumidor, adicionalmente de las actividades de promoción y defensa ya previstas a las asociaciones de consumidores en la Ley 29571. También se posibilita la suscripción de convenios entre el Programa Nacional de Bienes Incautados, PRONAVI, del Ministerio de Justicia y las asociaciones de consumidores, tomando como base diversas recomendaciones de especialistas en temas de protección al consumidor, como el doctor Benjamín Vila Alarcón, sobre la evaluación de alternativas de fortalecimiento para las asociaciones de consumidores, y actualizada a marzo de 2022, se concluye en la necesidad de que no solo debe existir un monto máximo de participación en multas, sino también se debería establecer un monto mínimo en función, por ejemplo, la probabilidad de detención, participación, conducción infractora, entre otros aspectos que serían determinados vía decreto supremo de la Presidencia del Consejo de Ministros, para lo cual, con la modificatoria propuesta para operativizar, solo se debe actualizar el Decreto Supremo 032-2021 PCM. También es importante señalar el extremo mínimo de la propuesta del 15%, es una cifra inferior al promedio del porcentaje de las multas otorgadas, equivalente al 20.5% en los 2 últimos años. Se crea un fondo concursable que contribuya al financiamiento de proyectos o iniciativas, investigaciones de las asociaciones de consumidores, tomando como base la experiencia internacional de Chile, Argentina, El Salvador, e implementadas en el caso de Chile hace más de 10 años. Finalmente, se declara de interés nacional la promoción y difusión de los derechos de los consumidores a nivel nacional. Una votación nominal. Sí, señor presidente, se saca a votación el predictamen recaído en el proyecto de ley 079. El sentido de su voto, congresista José Luna Gálvez. A favor. Congresista Alfredo Pariona Sinche. Terrenazo, invierte tu gran. Terrenazo de 160 en Residencial Los Ángeles. Congresista Pariona Sinche. A favor. Pariona Sinche, a favor. Congresista Américo Gonza Castillo.
A favor. Gonza Castillo, a favor. Congresista Adolfo Tacuri Valdivia. Cortés Aguirre, a favor. Sí, congresista. Gracias. Cortés Aguirre, a favor. Congresista Víctor Cutipa Cama. Señor presidente, han respondido a la votación a favor 8 señores congresistas, en contra una señora congresista y una abstención. El dictamen ha sido aprobado por mayoría. Muchas gracias, señora secretaria. Último tema. Debate del predictamen recaído en el proyecto de ley 2103-2021 CR, por el que se propone la ley que modifica el Código del Consumidor, uniformizando el plazo de atención de reclamos de productos o servicios financieros y de seguros. La ley 31453 redujo el plazo de atención de reclamos por los consumidores, estableciéndose que el plazo sería no mayor de 15 días hábiles improrrogables, ley que esta misma comisión tuvo a bien aprobar y que ya está en vigencia. En cuanto a las reclamaciones de los servicios bancarios y de seguros, esto tiene su propio tratamiento dentro del código, que estableció en el artículo 88 que las entidades del sistema financiero y de seguros deben resolver los reclamos dentro del plazo establecido en la norma correspondiente, y la Superintendencia de Banca y Seguros ha establecido actualmente un plazo de 30 días prorrogables a 30 días adicionales. El dictamen que se plantea busca uniformizar el plazo de atención de reclamos de productos o servicios financieros y de seguros, para que los consumidores y usuarios tengan plazos iguales de reclamos para todos los productos y servicios que adquieran en el mercado. Por eso he propuesto este cambio legislativo, basado en que ya muchos bancos y empresas de seguros dan respuestas a muchos reclamos de sus usuarios en el plazo de 15 días hábiles, tal como los propios gremios han aceptado y así lo han reportado a la Superintendencia de Banca y Seguros. Si bien una nueva directiva de la Superintendencia de Banca y Seguros estaría por emitirse a través de una prepublicación, sin embargo, consideramos que el plazo de respuesta a los usuarios del sistema financiero y de seguros debe ser una norma que trascienda las gestiones y no dependa de una política que pueda imponer o no el ente regulador. Por ello, se considera que debe ser el Código del Consumidor la norma que determine el plazo máximo de respuesta a los consumidores de este servicio.
solo a través de una norma de igual rango podrá ser modificada. Respecto de la extensión excepcional del plazo de atención de reclamos, se justificaría dado que la empresa del sistema financiero y de seguro requiere en algunas ocasiones de la intervención de terceros, los cuales evalúan los aspectos del reclamo que les concierne, plazos en los que la empresa no controla y que afectan a los plazos de respuesta al usuario final. El dictamen ha evaluado y dado por válidas las observaciones que ha planteado el ente regulador, además de tener presente lo expresado por los gremios ASBAN y APSEG en cuanto a la posibilidad de casos excepcionales que revisten mayor análisis. De este modo se plantea un nuevo texto sustitutorio para que las entidades del sistema financiero y de seguros resuelvan los reclamos de sus consumidores o usuarios en un plazo no mayor de 15 días hábiles y excepcionalmente la Superintendencia de Banca y Seguros podrá establecer un plazo ampliatorio cuando la naturaleza y complejidad de las operaciones, producto o servicio, materia del reclamo o requerimiento lo justifique. Situación que deberá ponerse en conocimiento del consumidor antes de la culminación del plazo inicial, sin perjuicio del derecho del consumidor de recurrir directamente ante la autoridad de consumo. El Poder Ejecutivo tendrá un plazo de 30 días para reglamentar la ley que se propone. Finalmente, consciente. Pasamos a la votación. Se va a sacar a votación el dictamen conforme se ha repartido. La palabra, por favor. Presidente. Congresista, diga su nombre. Congresista Tudela. Tiene usted la palabra, congresista Tudela. Muchísimas gracias. Considero que es muy positivo que se haya establecido una forma de prorrogar los plazos cuando existan, digamos, casos que sean muy complejos y creo que es importante que se pueda también abrir la posibilidad a que los plazos para responder sean 15 días también en la SBS y las AFPs. Sin embargo, considero que, digamos, el plazo de adaptación que se contempla en el predictamen es un poco reducido y recomiendo a usted, presidente, ampliar el plazo de adecuación a 60 días hábiles, porque creo que es mejor esperar un poco más mientras las entidades puedan adecuar sus procedimientos de manera clara y funcional a este dictamen. Muchas gracias, señorita congresista. Yo estoy de acuerdo con cargo de redacción. Pase, secretaria técnica, pase a votación.
Congresista Janet Rivas Chacara. Congresista Víctor Cutipa Cama. Congresista Auristela Obando Morgan. Congresista Ilich López Ureña. A favor. López Ureña a favor. Congresista Silvia Montesa Facho. Congresista Lady Camones Soriano. Congresista Adriana Tudela Gutiérrez. A favor. Tudela Gutiérrez a favor. Congresista Miguel Sixia Vázquez. Miguel Sixia, a favor. Sixia Vázquez a favor. Congresista Isabel Cortés Aguirre. En contra. Disculpe, congresista, ¿podría señalar su votación? En contra. Señor presidente, en el chat de esta sesión están señalando los votos los señores congresistas. El congresista Cutipa Cama señala que su voto es en abstención. Señor presidente, han respondido 9 votos a favor, 2 abstenciones y 1 voto en contra. El predictamen ha sido aprobado por mayoría. La presidencia solicita acordar la dispensa de la aprobación del acta para tramitar los asuntos en materia de la presente sesión. Si no hubiera ninguna oposición de la dispensa, entonces dejamos constancia que la dispensa de la aprobación del acta de la presente sesión ha sido aprobada, agradeciendo a los señores congresistas por su asistencia y participación, siendo las 12:35, se levanta la sesión. Muchas gracias, señores congresistas. Buenos días, señor presidente. Buenos días, colegas. Muchas gracias, señor congresista. Muchas gracias.